Diálogo en Panamericana. Una producción del Departamento Periodístico de Panamericana en su mejor estilo. Entrevistas exclusivas sobre temas que crean expectativa general. Diálogo en Panamericana. Los sábados al mediodía y cada domingo a las 8 de la mañana. Y en trasnoche a las 24. Quedan ustedes con el staff de periodistas de Radio Panamericana. ¿Qué tal, amigos de todo el país? Bienvenidos a Diálogo en Panamericana. Y en esta ocasión, al igual que en otras oportunidades, vamos a desarrollar el tratamiento de distintos temas que marcan agenda noticiosa en nuestro país. El primer punto en la agenda del programa este fin de semana se vincula con el escenario político en nuestro país, también el escenario institucional del Estado boliviano, tomando en cuenta recientes decisiones del Tribunal Constitucional Plurinacional que han generado muchas reacciones sobre diversos ámbitos, sobre todo en el ámbito político e institucional, porque se ha cuestionado el rol que está jugando el TCP, porque se dice que estaría incluso por encima de los poderes del Estado, que en el caso boliviano son órganos del Estado y que están reconocidos, están establecidos en la propia Constitución Política del Estado. Existen consideraciones, se habla de un proceso de desinstitucionalización del Estado boliviano en el ámbito judicial, en el ámbito legislativo no se puede ya ni fiscalizar, ni incluso se puede viabilizar normas, y también el Tribunal Electoral estaría afectado. Bueno, son criterios que han ido surgiendo en los últimos tiempos a propósito de este primer punto. El segundo tiene que ver con la situación de carburantes, la situación de los combustibles. Ya ha vencido ayer un plazo que se había colocado el propio presidente Luis Arce, 10 días para regularizar, normalizar la distribución de combustibles en nuestro país. Al parecer existe un balance positivo de las autoridades de gobierno, pero hay los críticos que dicen aún existen dificultades. Son problemas existentes en este ámbito que deriva además de otros elementos que se vinculan con la economía. Este es el segundo punto del programa. Y finalmente, esa suerte de resurgimiento de medidas de presión callejeras que podría presentarse, ahondarse en los días venideros ante disconformidad, preocupación que existe en diversos sectores respecto a la crisis económica, reiteramos, existente en nuestro país. Ya hubo, por ejemplo, movilizaciones el pasado día jueves en La Paz, cuando distintas organizaciones protagonizaron ruidosas marchas por las céntricas calles paceñas. Estos tres puntos están en la agenda de diálogo en Panamericana. Nuestros invitados especiales de este fin de semana, ellos han participado directamente en un sorteo previo para establecer el rol, el orden de participación. Por eso le damos la bienvenida inicialmente al senador tarijeño Rodrigo Paz Pereira. También está junto a nosotros y por primera vez le damos la bienvenida al diputado del Movimiento al Socialismo, Sandro Ramírez, y finalmente el exdiputado nacional, don Fabián Jaksic. Junto a ellos estaremos desarrollando la agenda de diálogo en Panamericana este fin de semana. Antes de formular las primeras consultas en el programa, vamos a solicitar a nuestros invitados del fin de semana, como es habitual, evitar emitir cualquier criterio que sea considerado de racismo o discriminación en el marco de las normas vigentes en nuestro país. Le damos la palabra inicialmente al senador Rodrigo Paz Pereira para hacer referencia a este primer punto del programa. ¿Cómo está el Estado boliviano? ¿Cómo está la institucionalidad del país? Bienvenido, adelante, senador Rodrigo Paz. Muy buenas tardes, un saludo para
toda la patria. Un saludo a don Sandro Ramírez, diputado del MAS, a don Fabián Yasic. Un gusto estar junto a ustedes en este panel. Un saludo especial. Los últimos 10 días hemos estado por Oruro, Potosí, Chuquisaca, Cochabamba, el aniversario del Beni el anterior fin de semana, y en Santa Cruz. Y un saludo también muy especial a los comités del sur que se reunieron para tomar una serie de decisiones en función de las necesidades y de los problemas nacionales. Al primer aspecto, miren, yo lo digo con el respeto, pero con la firmeza. Yo creo que 20 años de un régimen, un gobierno, el modelo se ha agotado, pero además han perdido el ajayo, han perdido una vinculación con la gente, con el pueblo. Si uno ve a lo largo y ancho del país, se están movilizando ya escenarios de protesta, y eso no se puede indicar que sea una izquierda o una derecha. Yo desde niño aprendí que de la izquierda a la derecha no se come. El país come con decisiones razonables, con un Estado que trabaja para la gente y la gente no trabaja para el Estado. Por eso, si uno ve a través de este modelo agotado, la gente siente que ya el modelo no da de sí. Este es un Estado tranca que no da de sí. No estoy hablando solo de un tema de gobierno, sino de un Estado. Este Estado no es funcional para responder a las necesidades de la gente. En la calle, cuando uno camina o estás en estos departamentos a los cuales hemos estado en los últimos 10 días, la gente te dice: hay crisis económica, hay crisis en la salud, hay crisis en la educación. Mire lo que ha pasado con el medio ambiente, tenemos problemas de fondo con el sistema judicial. Yo estoy seguro que ninguno de los 4 que estamos en este ámbito de debate quiere caer en la justicia nacional. No por el temor a la justicia en sí, sino por no recibir el buen trato, justo trato y transparente trato de la justicia. Y en ese sentido, la gente se siente, tiene temor, tiene miedo a este Estado, le tiene miedo a las instituciones, no quiere participar de las instituciones porque no ve en el Estado tranca respuestas para la resolución de sus problemas. Estado tranca, lo repito, este es un Estado tranca que ataca al comerciante, al cuentapropista, al gremial, al transportista, al emprendedor, al profesional, a la ama de casa. Ataca al empresario, a los jóvenes que están ahora buscando trabajo, y el 46% de las encuestas con la juventud en Bolivia se quieren ir del país, no ven esperanza. Casi el 50% de los jóvenes bolivianos que se gradúan que están buscando dónde irse. Y esto es parte de una reflexión, no tanto de un tiempo que ya se acaba, que es estos 20 años de un gobierno, de 2 presidentes del mismo régimen, sino de transformar este Estado que no está dando respuestas, este Estado tranca que no atiende a las necesidades de la gente, sino que está vinculado a las problemáticas de un partido. Dentro de ese modelo de gestión agotada, está claro que la justicia tiene un problema central. La calidad de tu democracia se mide, según Naciones Unidas, con la calidad de justicia que tienes. Mala justicia, mala democracia. No creo que haya en Bolivia nadie, y no sé si en este panel, alguien que diga que la justicia en Bolivia es algo bueno. Y no lo digo por el pasado, pongámosle, peor todavía. Pero es que los últimos 20 años ha empeorado, y a partir de la nueva constitución en este modelo de elección judicial, si bien había una esperanza que a través de las decisiones del voto y establecer una nueva ruta para seleccionar candidaturas, no funciona el sistema, y el sistema tiene problemas de fondo. En ese sentido, como dicen en la calle, Dios me libre caer en manos de la justicia. Dios me libre caer en manos de la justicia. Y en ese sentido, vuelvo a reiterar, tenemos unos señores sobre el sistema judicial que el 31 de diciembre del año pasado se tenían que ir. Es como que don Sandro Ramírez acá, o mi persona, cuando se acabe el 8 de noviembre del próximo año, nos tenemos que ir, nos vamos a nuestra casa y nos despediremos, veremos qué hemos hecho bien, qué hemos hecho mal. La Constitución dice, ustedes se tienen que ir porque este es el mandato. Resulta que hay algunos funcionarios públicos en el sistema judicial que no se van, que ellos tienen otro tipo de poder, y no solo que no se van, que en vez de interpretar la Carta Magna, que esa es su función, son hacedores de norma. O sea, no solo que
tendrían que interpretar la Carta Magna, es decir, qué quiere dar a entender la Carta Magna en sus artículos, sino que a su vez también hacen normas, nos controlan y nos generan normas por encima del Parlamento, que es la instancia llamada a hacer normas, y por encima de otros poderes, como es el Tribunal Supremo Electoral, el cuarto poder llamado a desarrollar, ejemplo, elecciones, en este caso judiciales. Entonces el 31 de diciembre habían señores jueces que se tenían que ir, y sin embargo tienen la capacidad de no solo quedarse en sus puestos, sino que atacan al Parlamento, le quitan su capacidad de fiscalización, le quitan la capacidad de generar desde el Parlamento una serie le restan atribuciones al Parlamento, y no contentos con ello, ante un parlamento débil, porque es un parlamento que fue diseñado para el control único de un solo partido, es un parlamento diseñado para los 2/3 que se tenía en el pasado. Hoy día, en la ruptura del partido de gobierno en 2 facciones, ese parlamento es inviable porque no tiene condiciones de generar consensos y por ende acuerdos. Es un parlamento débil, es un parlamento que por muy buena voluntad que puedan tener algunos de sus miembros, tanto en diputados como en senadores, no hay una lógica de consensos y de acuerdos a través del ejercicio parlamentario. Entonces, imagínense, ya no se puede ni fiscalizar ministros. Los ministros vienen a veces a pasear al Parlamento, saludan, buenas tardes, dicen lo que les da la gana y se van. Se van con la tranquilidad de que la justicia los va a respaldar más allá, eliminando las cualidades de fiscalización del Parlamento. Pero ahora estos mismos señores se meten con el Tribunal Supremo Electoral y le dan órdenes para cómo manejar y llevar adelante elecciones nacionales, que son las judiciales. Le dice, ¿sabe qué? Usted puede llevar adelante estas elecciones, pero va a llevar solo estito. O sea, del paquete, de lo que te manda la Constitución, de que tienes que renovar el sistema judicial en todos los niveles, como paquete. No te dicen, es como si el día de mañana, vuelvo a reiterar con el ejemplo de diputados y senadores, hubiera elecciones, el próximo año hay elecciones, y unos diputados se quejan de que, bajo un amparo de que han violentado sus derechos, y el sistema judicial dice, bueno, ahora no vamos a elegir diputados, solo elegimos presidente, vicepresidente y senadores. Diputados no, porque mire, han violentado los derechos de este señor o este candidato. En ese formato es lo que nos indica el sistema judicial. Pueden elegir tanto de Tribunal Constitucional, pueden elegir tanto del Tribunal Supremo de Justicia, pueden elegir estito y estito, pero lo trito no pueden elegir. Y le dan órdenes al Tribunal Supremo Electoral para que cumpla ese mandato, del cual el Tribunal Supremo Electoral desgraciadamente no tuvo la fortaleza para llevar adelante, más allá si del respaldo de organizaciones políticas. Era un mandato de ley, había precluido el tiempo y era un mandato de ley que el Tribunal Supremo Electoral ganara confianza del pueblo. Este es un tribunal, al igual que las instituciones del Estado, que el pueblo no confía. Empezamos por el sistema judicial. Dios me libre, como decía la señora, de caer en el sistema judicial de Bolivia. Imagínense, el Tribunal Supremo Electoral tenía una oportunidad de afianzarse en la voluntad de representar el cuidado de lo más sagrado en la democracia, que es votar, que es el ámbito o el inicio del poder de cada uno de los ciudadanos de decidir sobre un destino, ya sea judicial o de elecciones nacionales u otro tipo de elecciones o referéndums, una cantidad de procesos que se dan en el país, sino que se echa para atrás. Y hay un señor Tawichi que dice, tengo miedo, porque detrás de sus declaraciones decía, tengo miedo que la justicia actúe sobre mí. Claro, miedo tenemos todos. A este senador le meten procesos todos los días, claro que tenemos miedo, pero como decimos en Tarija, a la banda o al infierno. O sea, o nos vamos a la banda y cruzamos el río, o nos vamos al infierno. Y esa es la lucha que vamos a tener que hacer por la democracia. Y en ese sentido, qué pena por el señor Tawichi, que está en un nivel de cargo de responsabilidad absoluta y le tiene miedo, no asume como cuarto poder la defensa de los intereses de la patria, y ante otro poder como el judicial va y se arruga, como decimos, arrugó, esa es la palabra. De ahí voy terminando en esta primera intervención. Hace tiempo atrás yo propuse
que el gobierno debería hacer un acuerdo nacional. El gobierno tiene que generar una serie de acuerdos en diferentes temas, lo económico, lo social, lo jurídico. Tiene que establecer una suerte de encuentro entre los bolivianos y las bolivianas. Pero no, prefiere que una sala departamental pueda tener mayor poder que un Tribunal Supremo Electoral o que el Parlamento, del cual tanto Sandro como yo, Sandro Ramírez y mi persona, participamos, pero que no podemos tener la plenitud del desarrollo de nuestras potestades. Lo último, yo creo que el próximo año es un año del Bicentenario. En el mes de agosto vamos a festejar un año más de la patria. En el mes de agosto del 2025 vamos a festejar el Bicentenario, pero ese mismo mes vamos a votar. Sería nefasto, y lo digo a través de las poderosas ondas de Panamericana, sería nefasto y un hecho histórico que a través del ejemplo de poder abrir esta puerta que se ha hecho con el sistema judicial, de elegir mitad sí, mitad no, porque yo, prorrogado, tengo ese poder y me impongo ante el Tribunal Supremo Electoral como cuarto poder, que el próximo año se postergaran las elecciones. Sería nefasto. Y ahora que veo con mayor claridad la debilidad del Tribunal Supremo Electoral y ante un padrón poco transparente, el gobierno debe preguntarse entre sus ministros o debe preguntarse entre sus instancias de poder, ¿por qué nos tenemos que ir? Si podemos ordenar un sistema judicial a través de una elección dirigida, ¿por qué no podemos dirigir también las elecciones nacionales? ¿Por qué no podemos postergar esas elecciones? ¿Por qué no podemos generar una serie de decisiones para mantenernos en el poder? ¿Por qué no? ¿Por qué no pensar de esa manera? ¿Por qué no pensar que si puedes cambiar la justicia de esta forma en una elección que es el deber de la institución del Tribunal Supremo Electoral y el derecho del boliviano a votar, ¿por qué no hacer lo mismo en las elecciones nacionales y postergar este proceso a raíz del poder que se tiene con la justicia sobre otras instituciones del país? Muy bien, muchas gracias. Le damos al senador Rodrigo Paz. Ahora le pasamos el micrófono. Vamos a escuchar al diputado del Movimiento al Socialismo, Sandro Ramírez, dando cuenta de este primer punto del programa. Adelante, diputado, bienvenido. Primera vez su participación en Diálogo. Compañero José Luis, muy buenas tardes. Saludar al programa Diálogo en Panamericana. Saludo cordial al senador Rodrigo Paz, como también al ex diputado Fabián Yacic, un saludo cordial. Y bueno, por intermedio de este programa, que es, como usted dice, la primera vez, un debate que tal vez tendría que ser un debate saludable para la opinión pública especialmente. Muchos, estoy seguro que han estado en este escenario principalmente generando política. Pero, sin embargo, creo que es muy importante también hacer llegar un cordial saludo a nuestras organizaciones sociales a las cuales nosotros representamos y venimos en representación de cada uno de ellos, ¿no? Un saludo cordial especialmente a la Ciudad del Alto. Vengo en representación de las juntas vecinales del Distrito 8 exclusivamente. Estuve este año en Sencata, en uno de los aniversarios, ¿no? Sencata 79, que por cierto es un lugar histórico que ha dado mucha lucha desde esta joven ciudad que de verdad ha luchado a cambio de nada. En 2003 luchó para recuperar los recursos naturales, pero no obtuvo nada a cambio. 2019 vuelve a luchar para recuperar la democracia con muertos, pero de la misma manera hay queja de nuestra sociedad, de nuestros hermanos vecinos, vecinas, porque debo ser claro en ese aspecto de hacer este conocimiento, porque nosotros cuando tenemos que bajar a las bases a responder del trabajo que realizamos como legisladores, es muy preocupante. Hacía un adelanto propiamente del trabajo legislativo que llevamos adelante entre la Cámara Baja y la Cámara Alta como senador, y tuve la oportunidad de trabajar de inicio con usted también para ver en uno de los proyectos anhelados, que por cierto ya se va a dar inicio a los 8 carriles de Sencata, a inicio de gestión. Hemos venido a hacer gestión de trabajo, ¿no? Y eso es importante en este aspecto que seguramente cada uno va a formar un criterio de llevar adelante. No son los escenarios tan distintos y diferentes. Tenemos aquí a
Fabián, exdiputado, que estoy seguro que en sus tiempos era distinto, la que es hoy en día, la que vivimos, y lo digo mediante los micrófonos, pedir las disculpas al pueblo boliviano por los hechos que lamentablemente vive la Cámara de Diputados. No es un parlamento donde deberíamos ir a hablar, a debatir. Se ha convertido en un escenario vergonzoso, y lo tengo que decir, pedir la disculpa a la ciudadanía, porque en realidad nos generalizan. ¿Qué dicen? Los diputados. No dicen pues los que han estado en el escenario, ¿no?, de cuando se lleva adelante las sesiones y hacen hechos de esta naturaleza, porque realmente desde ese punto de vista, como primer órgano del Estado, como diputados y senadores, nos generalizan. ¿Acaso nos pagan para eso? Nos pagan para hacer un trabajo que nosotros debemos responder al pueblo boliviano. Y lamentablemente se ha perdido esa credibilidad, esa rabia que tiene la población boliviana hacia todos nosotros. Uno realmente demuestra el ejemplo que tiene en casa, lo está demostrando en el escenario del trabajo, con hechos que lamentablemente no están correctos. Es una vergüenza. Por ello, también aquí el exdiputado Fabián, ¿no?, estoy seguro que muchos, y como don Rodrigo está viajando por diferentes lugares, tenemos esa crítica por parte de nuestra sociedad, porque nos dicen de frente, ¿no? Realmente no es el escenario que deberíamos haber mostrado. Y aún más, quienes venimos de una formación, ya sea sindical, no tanto política, porque dentro del ámbito político yo estoy entrando recién, ¿no?, un tema que no es lo mismo en un ámbito dirigencial que llevamos adelante, ¿no?, porque allá nosotros por lo menos nos llevamos, y si bien no hay sanciones, nos corregimos a base de nuestras bases que tenemos, porque les debemos respeto en primer lugar a ellos. Si tú no demuestras respeto desde este escenario, ellos no te van a respetar, ¿no? Y eso es muy terrible. Perder esa credibilidad dentro del primer órgano del Estado no está muy correcto. Pero sin embargo, hablando en el tema que venimos a hacer una evaluación, el escenario político y en el escenario del órgano judicial, realmente es terrible. Hoy, a esos autoprorrogados que le llaman hoy en día, don Rodrigo, usted tal vez recuerda, somos tan responsables dentro de la Cámara de Diputados. El 2023 ya deberíamos haber hecho el trabajo de la preselección, producto de una sentencia constitucional por un colega diputado de, creemos, si no me equivoco, en este momento, presentó y se paralizó la aprobación de la ley que deberíamos haber cumplido ya el 2023, lastimosamente. Y ahí se prestaron algunos diputados para ver que, a ver, le haremos cálculo, ¿no? Bien, quedó presentado, no va adelante, que venga la siguiente, vamos a presentar con los candidatos que nosotros queremos. ¿Cómo juegan la política hoy en día? En este tema judicial, que lastimosamente es un tema lamentable que vivimos hoy en día. Hasta antes de diciembre del 2023 al 2024, deberíamos haber hecho el trabajo como corresponde. Nuevamente entramos al escenario para hacer la preselección. Nuevamente nos vemos con dificultades, ¿no?, propiamente de amparos tras amparos, pese en el último amparo que ahora, lastimosamente, el Tribunal Constitucional dice claramente que las elecciones se van a llevar parciales. Eso va a ser muy peligroso a la larga. Nos puede traer consecuencias, como hizo un adelanto. Don Rodrigo claramente dice, ¿no?, se van a inventar otro escenario de la misma naturaleza. Primero elegiremos a los diputados, senadores, después al presidente y al vicepresidente, o al revés. No está bien, pues. ¿Y quién asume la responsabilidad del dinero? Es el pueblo. En este momento, lo que nosotros tendríamos que hacer para darle seriedad al pueblo boliviano es que desde el primer órgano, el Tribunal Constitucional, que por cierto es muy cierto que nuestras leyes están debajo de las resoluciones del Tribunal Constitucional, ¿no?, tenemos que garantizar que las elecciones judiciales este año se debe llevar adelante, pero en su totalidad, para así dar garantías que las elecciones
del 2025 sean de la misma manera con esa transparencia. De lo contrario, va a ser un hecho que lamentablemente la vamos a tener una crítica dura. Estemos en el escenario o no estemos en el escenario como diputados y como senadores, porque en realidad tenemos que generar confianza al pueblo boliviano. Ese es nuestro papel, nuestro rol que deberíamos haber garantizado. Pero lastimosamente, todos estos hechos que estamos viviendo hoy en día dentro de la Cámara de Diputados, que lastimosamente tenemos que aclarar también. El hecho de la división dentro del movimiento al socialismo está llevando a una situación que también, por cierto, tenemos que decirlo, no solamente habíamos estado divididos nosotros dentro del movimiento al socialismo, también en Comunidad Ciudadana, como también en Creemos. Realmente ya no se puede creer en el trabajo que uno tiene, porque en realidad eso cree o da una negativa de ver el trabajo que llevamos adelante. En este momento, dentro de la Cámara de Diputados, propiamente que estamos haciendo el trabajo, ¿no? Hay una fracción que está compuesto la directiva o el movimiento al socialismo, también está de Comunidad Ciudadana, como también de Creemos, ¿no? Y hay otra parte, juntamente a lo que se llaman radicales, y son los evistas que dicen, ¿no? Los que son contrarios dentro de la oposición, también son la otra fracción que no quieren reconocer al actual presidente de la Cámara de Diputados. Entonces, estamos dando una incertidumbre desde el legislativo, como también desde el Tribunal Constitucional, con los autoprorrogados que, por cierto, debemos reconocer. Como autoridades del primer órgano, hemos tenido esas dificultades de tal vez en su momento desconocer estos hechos que lastimosamente presentan los amparos que le hacen mucho daño, ¿no? Para dar seriedad o cumplimiento propiamente en el trabajo que debemos darle la certeza al pueblo boliviano. Y creo que más allá de lo que nosotros tenemos que ser el trabajo como legisladores en el ámbito que principalmente, si hablamos y decimos nuevamente de que si tenemos miedo, no miedo a la justicia, esa misma justicia que ha sido antes del 2019 es la misma que está hoy en día, que ahora desconocen. Y usted sabe, don Rodrigo, en el pasado 2019, ¿no? Eran los más queridos por los que ahora hoy en día les dicen los prorrogados, nuestros colegas propios del movimiento al socialismo que son del ala radical, ¿no? Entonces, confunde, que puedo ser, por cierto, yo le digo, ¿no? Hasta antes del 2019 nosotros éramos más en el ámbito dirigencial y no así en el ámbito político, que por cierto respeto, muchos de ustedes ya vienen de una línea política de muchos años, que es muy distinto al trabajo que nosotros llevamos dentro de la actividad legislativa más propiamente, que queremos dar cumplimiento con la sociedad boliviana y quedar bien, porque es a veces vergonzoso, y a veces apenado porque estamos en las calles, y mucho peor todavía cuando estamos en las urbanizaciones o en las organizaciones, cuando te convocan a un empleado y tienes que darles respuesta del trabajo legislativo que llevamos adelante, y en estos ámbitos especialmente político y judiciales. Muy bien, muchas gracias. Le damos al diputado Sandro Ramírez en esta su primera participación en el programa. Le damos la palabra ahora al don Fabián Jaksic para que haga referencia a este primer punto, quizá con un elemento adicional. Se dice recién, se dan cuenta de que esta tuición del Tribunal Constitucional que lo pone por encima de los poderes, de los órganos del Estado, no se dieron cuenta en el momento de la aprobación de la nueva Constitución, quienes hacían seguimiento en su momento, fue una sorpresa, o cómo se entiende el tema, don Fabián Jaksic. Sí, muchas gracias. Ante todo, muy buenas tardes a los radioescuchas de Panamericana a lo largo y ancho del país, a quienes también nos escuchan fuera de nuestras fronteras. Un saludo a nuestro anfitrión, como siempre, José Luis, agradecido por la invitación, al diputado Sandro Ramírez, al senador Rodrigo Paz. Un gusto de compartir esta tertulia. Podemos empezar con esa tu pregunta, José Luis, ¿no? Y que he escuchado ya pronunciamientos de varios autoridades de otros órganos del Estado preocupados por el artículo 203, porque a ese extremo estamos llegando. ¿Qué dice el artículo 203 que está vigente? Que las decisiones y sentencias del Tribunal Constitucional son de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio
obligatorio y contra ellas no cabe recurso ordinario ulterior alguno. Bueno, este es el artículo que te establece una garantía constitucional fundamental y es el mismo artículo que estaba en la Constitución del 2004. No es un artículo que se lo ha metido en la Asamblea Constituyente, ni mucho menos. Con más o menos redacción de un texto parecido o no, ese es el rol del Tribunal Constitucional. Dar garantías en última instancia, porque si no, ya pues el Papa nomás ya nos quedaría. Es decir, ¿no? Vamos a golpear una institucionalidad que hemos creado para recurrir al Tribunal de Garantías. Y eso es lo que debería hacer el Tribunal Constitucional. Ponerse en un nivel con la facultad que le da precisamente la Constitución de ser el máximo tribunal de garantías. Después de eso, a quejarse al Papa, ¿no? Pero así está establecido y así siempre estaba en la Constitución, no es una novedad. Y ese no creo que sea el problema. Lo grave es que, claro, con esa facultad que se tiene, es una pena que se utilice mal esta predisposición constitucional por parte de los magistrados. Y recordemos, y que hoy día, para caracterizar un poco lo que estamos viviendo, qué tipo de escenario político institucional tenemos, es que estamos en uno de los otros nuevos desórdenes y crisis institucional gigantesca en el país otra vez. La hemos vivido el 2005, yo creo que es bien parecido. La crisis que en este momento estamos viviendo, por la percepción de la gente, es muy parecida a la del 2005. Todavía no es la crisis del 94, la hiperinflación de la UDP. Todavía no estamos en eso, pero si sigue así, el 84, si sigue así el descontrol de la economía, pues nada raro que nos vayamos más atrás todavía, ¿no? Pero por ahora estamos en un escenario muy parecido al 2005, porque ¿cuál era la percepción de la gente el 2005? Una partidocracia que terminó con todas las instituciones del Estado. La gente ya no creía en nada, ¿no? Y un poco la consigna, váyanse todos, ¿no? Y de ahí aparece una ilusión de cambio, de transformación, y era así, pues, ¿no? MNR, MIR, ADN, todos estaban en la bolsa, ¿no? Duró 20 años, como dijo doctor Víctor Paz Estenssoro, él mismo lo dijo, va a durar 20 años, y duró, el 21/060 duró 20 años, sí, pero provocó una profunda crisis institucional, porque no es la primera vez que vivimos ese, tanto en la época neoliberal, ahora con esta, entre comillas, revolución democrática y cultural, hemos acabado en la misma crisis institucional y muy parecida. Pero hoy día la gente ya no cree en ninguna de las instituciones públicas. No hay institución pública que se salve. Peor el órgano judicial, el órgano ejecutivo, ni que se diga, y el órgano legislativo, por supuesto, se aplazó también. 4 años ya de gestión, y creo que se volvió nomás como era antes también, porque antes también hemos visto el pugilato que hoy día se ve entre las facciones del MAS, ¿no? También había pugilato en esas épocas de crisis institucional. Pero, ¿dónde comienza la debacle del famoso proceso de cambio que ha provocado y ha gatillado este profundo desorden institucional? No es precisamente hoy con las decisiones torpes y groseras del Tribunal Constitucional plurinacional hoy día, no. Esta crisis institucional y este desorden empieza a radicalizarse el 21 de febrero del 2016, cuando el presidente no se le ocurre desconocer la voluntad popular. Es decir, no hay peor provocación constitucional, no hay peor golpista en cualquier parte del mundo, aquel que desconoce la voluntad popular. Pues es un golpista, no puede ser otra cosa. Y ahí empieza la debacle, ahí empieza todo el mundo a hacer lo que le da la gana. Todas las instituciones, claro, porque si el presidente se atrevió a hacer lo que ninguna autoridad en el mundo podía haber hecho de la manera más infame y todavía vivir para contarlo, ¿no?, fue desconocer la voluntad popular. Y de ahí viene ese Tribunal Constitucional del 2012 electo, de la manera como fue electo, falla por un derecho humano, se inventan un derecho humano, tribunales constitucionales se atrevieron a interpretar
decir que hay derecho humano a la reelección indefinida. Esos magistrados merecen sin duda haber sido procesados por semejante atropello, ¿no?, al sentido común inclusive, pero no, están becados, hoy día todavía son becados por el actual gobierno. Ese es el desorden institucional que continúa. Pero claro, como estamos desorden tras desorden, a la Asamblea Legislativa Plurinacional no se le ocurrió otra cosa que aprobar una preselección de candidatos a las patadas también, ¿no? Cualquier cosa, ¿sí? Ahí no termino de entender qué es lo que pasó. Escuchaba declaraciones de Creemos, de Comunidad Ciudadana, contentísimos con el proceso de preselección, un proceso de preselección que además han incumplido con el deber institucional que tenían en 4 departamentos, y eso no sé si no es el argumento del Tribunal Constitucional para suspender la elección de Tribunal Constitucional en Santa Cruz, Cochabamba, Pando y Potosí, pero es evidente que la Asamblea Legislativa Plurinacional aprobó listas de preseleccionados incompletas, y así nos quieren llevar a la elección, de la manera más torpe, de la manera más violatoria además a sus propias reglas del juego, cuando ellos mismos aprueban que tienen que elegir mínimo 4, creo que dice el reglamento, decía, pero no había de dónde, ¿no? Como no había de dónde, igual le metieron nomás, ¿no?, al estilo de don Evo Morales, ¿no? Y claro, en Santa Cruz aprobaron solo 2 candidatos, en Cochabamba también solo 2 candidatos, en Pando y Potosí solo 2 candidatos, suficiente para que estos candidatos a magistrados junten la comparsa de amigos que tienen para ver cuál de ellos va a ser el titular y cuál el suplente. ¿Para qué vamos a elegir? Si la gente va a ir a elegir realmente de esos 2. Entonces, torpezas de ese tipo. ¿Quién debió haber corregido? El Tribunal Supremo Electoral, que se hizo de la vista gorda, ¿no? Aprobó también todo y claro, y lanzó la convocatoria a elecciones judiciales. Y estamos yendo a unas elecciones judiciales forzadas, ¿no?, atropelladas. Y eso no justifica de ninguna manera ese fallo los fallos que ha emitido el Tribunal Constitucional este año e inclusive el año pasado, violando preceptos de otros órganos del Estado, no solamente que les amputaron la posibilidad de fiscalización a los parlamentarios, sino que le están cortando la única herramienta importante que tiene el órgano judicial para dotarle de seriedad, que es la preclusión del manejo electoral. Eso se acabó. Ya con el fallo del Tribunal Constitucional ya no hay más preclusión. O sea, olvidémonos. ¿Eso qué significa? Que si el órgano electoral va a administrar las elecciones el próximo año, tiene que olvidarse de la preclusión, porque eso ya no existe. El fallo del Tribunal Constitucional dejó sin efecto, porque es una ley, no está en la Constitución, es una ley. Por tanto, de facto, ha quedado sin efecto. Y así que no esperemos que vaya a pasar. No, puede pasar cualquier cosa, porque la única herramienta que tenía el Tribunal Supremo Electoral para dar garantías de un proceso electoral era precisamente esa figurita de la preclusión. Eso ya no hay más. Por tanto, es muy riesgoso lo que puede pasar, continuar con el desorden institucional, porque en las próximas elecciones generales, ante cualquier demanda que pueda presentar un candidato o cualquier ciudadano va a presentar contra Rodrigo Paz porque no le gusta su cara, me imagino que va a ser candidato, estoy adelantándome, o el don Santos Ramírez, si es que va a ser candidato, algún ciudadano se va a quejar, va a llegar al Tribunal Constitucional y lo van a inhabilitar al pobre Rodrigo, ¿no?, que quería ser presidente, me imagino. Pero bueno, es posible. Que no digan que estás haciendo campaña. Que es inhabilitación total, ¿no?, de estos pobres. Entonces, ¿hay un riesgo sobre la democracia? Sí, pero a la vez todas las instituciones están fallando. Y claro, y esto es muy complicado cuando ya esas decisiones de las autoridades empiezan a poner en riesgo lo básico de una democracia, que es el respeto a la separación de poderes que ha dejado de existir hace mucho tiempo. Por tanto, este desorden contribuyó la anterior semana, o esta semana, don Andrónico, presidente de la Cámara de Senadores. No, aquí el senador, si tiene la oportunidad, no sé qué pasó. Don Andrónico, claro, para quedar bien con el presidente de la
de los cocaleros, de las 6 federaciones creo que son, porque él es vicepresidente además de los cocaleros, ¿no? No es pues un líder independiente, nada, es absolutamente subordinado a la federación, a las asociaciones o federaciones de cocaleros y al expresidente Evo Morales. Y de ahí sale firmando esta decisión de sancionar esta ley, o promulgar, más bien, perdón, sí, promulgar, porque ya se sancionó, ¿no?, de una manera medio rara, y la promulga, claro, y lo único que ha provocado es mayor desorden. Claro, el silencio del Tribunal Constitucional hasta el día de hoy, porque no ha dicho nada, está dejando pasar el tiempo. ¿Y qué es lo grave finalmente? Estamos a 3 semanas, supuestamente, de las elecciones judiciales, y todavía el diputado se pregunta si van a ser totales o parciales, ¿no? A 3 semanas de la elección judicial supuesta. Yo creo que a 3 semanas también podemos decir que es probable que no hayan elecciones judiciales. Y si hay elecciones judiciales, va a contribuir al profundo desorden institucional. Las elecciones judiciales, así como están, no son ninguna solución para ordenar nada en el país, lamentablemente. Si es que vamos a elecciones judiciales, lamentablemente tampoco van a ser una contribución a esto. Y este es el drama que lamentablemente estamos viviendo por el desorden institucional profundo por el que está atravesando el país. Muy bien, muchas gracias, don Fabián Jaxi. Vamos a hacer una segunda ronda en este primer punto con algunas puntualizaciones, apuntes seguramente, quizá un elemento también adicional para nuestros 3 invitados. Senador Rodrigo Paz, el hecho, cuando se plantea en este artículo, la lectura de ese artículo 203 de la Constitución sobre la actuación del Tribunal Constitución y las características de sus decisiones, que no tendrían ya más lugar a dudas, ¿no es cierto? Esto es bajo el entendido de que es una institución, el Tribunal Constitucional, de garantizar el cumplimiento de la Constitución. No tendrían que ser sus decisiones contrarias a la Constitución, nada, a la Constitución. De ser así, ¿qué queda? O sea, no hay otra figura en la propia Constitución que genere los equilibrios correspondientes, o hay un vacío. No, vacío no es. La Constitución es muy clara. El Tribunal Constitucional no es hacedor de norma, no hace norma, interpreta. Listo, punto final. Y creo que el punto que ha puesto Fabián Jaxi sobre este artículo es clarísimo, pero claro, lo puedes interpretar de una u otra manera. No lo estás interpretando de la forma transparente del por cual se ha creado este artículo. Es como definir el bien y el mal. Te está haciendo por el mal, no está haciendo por el bien. Segundo, la inseguridad jurídica en el país, porque este es un juego político de 2 bloques, yo lo digo claramente, nace del problema de 2 bloques dentro del mismo régimen, dentro del mismo partido, pero me genera esperanza lo que dijo Sandro Ramírez acá, porque es verdad, yo estuve en Sencata al aniversario, debo ser yo el primero en estar desde el 2003 para un aniversario de Sencata, invitado y con el derecho a la palabra. Y yo recibí el mensaje en Sencata, después hablando con la dirigencia, de que todo ese discurso de ahora sí guerra civil ha pasado a un discurso, al no obtener resultados y a la necesidad de progresar, de invertir, ahora sí inversión civil. Hay un cambio en Sencata. Y debo ser yo, después del 2003, el primero fuera de otras organizaciones políticas que ha entrado a un aniversario de Sencata, agradecido además, pero estoy seguro que si a Sencata, luego de ser también junto a Sandro Ramírez en diputados y yo en senadores para aprobar el proyecto de las 8 vías como una visión de integración comercial, porque no es solo para Sencata. Sencata estaba peleando algo para una parte del Distrito 8, pero también es una visión de desarrollo, de salida hacia Oruro, de todo lo que va a ser la conexión posterior con el puente Guayaramerín-Guajaramerín, que es con el Brasil en el Beni, de donde vamos a poder circular entre 5 a 7 mil millones de dólares en mercadería del Brasil que quiere salir por el Beni, por La Paz, por Oruro, al Pacífico hacia la China. O sea, esas 8 vías son el inicio de lo que tendremos adelante, futuros gobiernos, que culminar esas 8 vías hasta Oruro, porque esa es la idea, tiene que ir hasta Oruro. Pero si yo le pregunto a los vecinos y vecinas de Sencata y del país, a la gente con la que uno está caminando todos los días,
Oiga, ¿no quisiera ser usted como Chile, que la inversión extranjera el año pasado, 2023, le dieron 22.000 millones de dólares para invertir, generar empresas, emprendedurismo, generar empleo, llevar comida a la mesa, tener techo? ¿No quisiera usted ser como Colombia, que con inversión extranjera ha recibido 14.000 millones de dólares Colombia? Inversión extranjera para generar empresa, generar empleo, llevar comida a la mesa, tener techo, poder trabajar. O estoy seguro que mirando a los hermanos peruanos aquí al lado, que se le caen presidentes, suben presidentes, pero la institucionalidad de la economía, la institucionalidad de la justicia, la institucionalidad del Banco Central, sobre todo de la seguridad jurídica. Cuando pones platita de afuera, tú quieres, en economía, tienes expectativas, me va a ir bien por esto, y por eso estoy poniendo platita acá, ya sea plata nacional o plata extranjera. No puede ser que en Bolivia, mira, Chile 22.000 millones, Colombia 14.000 millones, el Perú 30.000 millones, y los bolivianos 249 millones. ¿Qué tal? Estoy seguro que Sencata no quiere eso. Estoy seguro que el Alto, Bolivia en su conjunto, mis paisanos tarijeños no quieren eso. Quieren tener 10.000, 15.000, 20.000, 30.000 millones de dólares de inversión extranjera en el país para generar economía, para generar un efecto multiplicador a los comerciantes, a los cuentapropistas, al obrero, al trabajador, para todo aquel que participa de la economía nacional. Entonces, si esto es así, usando y agradeciendo el recuerdo que hacía Sandro Ramírez, cuando ellos dijeron, Rodrigo, ya no queremos más pleito, queremos inversión, queremos trabajo, y yo les explicaba, pero si no hay seguridad jurídica, nadie va a poner platita. Nadie va a traer platita. Esa empresa, había una empresa que quería poner en el Alto, una empresa de montaje de buses eléctricos, más de 300 millones de dólares. ¿Cuánto empleo? ¿Cuánto recurso humano alteño? ¿Cuánta gente estaría ahora trabajando? Pero no se puede instalar porque la empresa dice, ¿qué seguridad me vas a dar? ¿No me vas a quemar? ¿No me vas a nacionalizar? ¿Qué seguridad me das? Entonces, este pleito de la justicia, hablándole a toda la gente del país, a todos los bolivianos y bolivianas en el país y fuera del país, que ya son 3.500.000 bolivianos que se han ido de Bolivia. En el Mercosur, en Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, hay 2 millones de bolivianos y se están yendo a la Argentina, donde está peor la cosa, supuestamente, pero prefieren ir a un país institucionalizado, con perspectivas de futuro, que en Bolivia, que ven que el Estado tranca, ni siquiera permite a aquellos que quieren traer platita al Alto, que quieren traer platita a cualquier de los 9 departamentos. Sin embargo, la seguridad jurídica, a través de su instancia superior, que es el Tribunal Constitucional, oye, no garantiza para que llegue platita, para que llegue empleo. La justicia hace a la medida de la democracia, pero tu democracia, con esa justicia, hace a la medida de la capacidad de captar recursos económicos para generar mayor empleo, mayor cantidad de comida en la mesa, seguridad en el techo, seguridad en la vivienda, seguridad en la salud, en la educación. Bueno, este es el daño que nos están haciendo al tener una mala justicia. Por eso hay que luchar por una mejor justicia, porque a su vez significa mayor trabajo, mayor alimentos, vuelvo a reiterar, en la mesa, mayor capacidad de vivienda. Con inseguridad jurídica no solo sufrimos en lo político, no solo sufrimos como sociedad, sino sufrimos en la capacidad de generar trabajo, empleo para la gente. Muy bien, muchas gracias, senador Rodrigo Paz. Cerrando este primer punto del programa, también le vamos a solicitar hacer lo mismo al diputado Sandro Ramírez, sus últimas consideraciones, apuntes sobre el primer punto. Adelante. Gracias una vez más. A ver, yo no estoy muy acostumbrado a hacer debates de esta naturaleza, pero sin embargo creemos que estamos también preparados para ver siempre un tema que nos interesa, primero dar solución al país con nuestras respuestas como autoridades que hemos asumido. Evidentemente es cierto, varios temas que ponen en dudas lastimosamente dentro del Estado, no un tema que tocaba muy importante, la seguridad jurídica. Creo que esa es una perspectiva que deberíamos empezar a ver todos los bolivianos, porque un cambio que se ha podido ver, digamos, de no confiar en las empresas privadas, ha hecho que en realidad no haya
lo suficiente en un desarrollo que deberíamos de tener, porque tenemos esa visión. El Distrito 8 propiamente tiene una visión más allá de lo que tal vez en su momento uno pretendía ser y hacer que nosotros podamos progresar en todo aspecto, especialmente en desarrollar. Cuando uno tiene una ilusión, lastimosamente como bolivianos entre nosotros mismos tenemos contrapartes de no asumir esa responsabilidad. Uno tiene una buena voluntad de querer hacer algo, no falta otro que viene, ¿no? Un loco, y que dice que no está bien, ¿no? Pero si no hacemos el trabajo de intentar mínimamente de hacer un trabajo como se corresponde, realmente es un tema muy preocupante. Pero ya casi en este tema que es para nosotros muy preocupante, el tema político y principalmente de nuestras autoridades judiciales, si no se ponen a pensar en las consecuencias graves que va a tener más allá adelante, estamos seguros que hasta nosotros, como autoridades que en este momento estamos al salir, al culminar, vamos a tener graves dificultades. Nos van a decir, ¿qué han hecho ustedes? ¿Por qué no han puesto un alto? Acaba de dar un artículo, la 203, que claramente hace referencia, es de estricto cumplimiento y vinculante. Preocupa porque de verdad creo que hemos perdido el timón, no solamente como gobierno, porque aquí nos tenemos que involucrar todos. O sea, el movimiento socialismo, comunidad ciudadana, estamos en función de gobierno en este momento, ¿no? Porque es un tema que debemos dar respuestas y solucionar todos estos temas. Porque lo contrario, el que debería de ser o deberíamos de haber hecho, no va a solucionar los problemas. Es el momento. 3 semanas nos falta. Yo tengo preocupación, realmente, porque ¿qué tal si mañana, a veces, ¿no? Noche a la mañana sale una nueva resolución y dice que no se lleva adelante las elecciones judiciales? ¿Y qué van a decir? De seguro, no, el gobierno nacional es el que está, el presidente Lucho es el que está manipulando junto a la justicia para que no se lleven adelante las elecciones judiciales, y al año vamos a tener una reacción de la población. ¿Qué va a decir? ¿Qué se va a llevar al año? Si nos, en un tema patético, que no se lleva adelante las elecciones judiciales, por decir, ¿no? Que se cancele. ¿No van a tener que llevar a una decisión judiciales o elecciones nacionales? Terrible, ¿no? Vamos a tener una situación que en realidad en ese momento que definir. La responsabilidad recae en el primer órgano, pero también a su vez las medidas de equivocaciones que se hacen en este momento. Yo no sé, lo veo Andrónico Rodríguez como un dirigente joven que todos queremos, porque si nosotros no formamos nuevas generaciones, nuevos líderes que van a venir por detrás, ¿quién es? ¿Quién más? Pareciera que en el fondo, para mí, lo estuvieran utilizando ¿para qué? Para que él no avance más políticamente. Porque él, de acuerdo a lo que él ha emitido la promulgación de esta ley, que por cierto hay una resolución constitucional del Tribunal Constitucional, si no me equivoco, la 041, donde claramente deja sin efecto la asamblea que ha llevado adelante en junio, ¿no es cierto? Dice claramente que se queda sin efecto. Desconociendo ello, promulga esta ley. No sé si sus asesores le están asesorando correctamente, porque también ahí salen los colegas diputados de Comunidad Ciudadana, ¿no? Donde en realidad esperemos que no tengan grandes consecuencias más allá adelante el senador, porque es un tema que preocupa, porque él habría vulnerado el artículo 179, ¿no?, del Código Penal, y eso podría tener consecuencias. Lo digo porque en realidad siempre nosotros dentro del movimiento socialismo debemos cuidar también a nuestra nueva generación de futuros candidatos que podrían ir y ser parte de la política en buscar siempre soluciones y alternativas dentro de lo que pretende o llevarse adelante. Porque el haber promulgado esa ley, e incluso el desconocimiento cuando se decía, ¿no?, ahora se van a ir estos prorrogados. Se van. ¿Quién asume? Las sentencias que se va a tener perjudicadas propiamente dentro de todos ellos, ¿no?, dentro del trabajo que se lleva adelante, preocupa, porque si no hacemos en este momento, ponemos o decimos algo
dentro de lo que nosotros pedimos propiamente, dentro de las bancadas que tenemos jefes de bancada. Ellos deberían de sentarse a definir y decir cuál ha de ser el camino, cuál ha de ser la solución del problema que vamos a buscar enfrentar en este momento. Pareciera que hay silencio, que también están buscando, yo en el fondo digo, ¿no?, que se cometan los errores y después vamos a querer solucionar a la larga o las consecuencias que venga, pero no las vamos a poder solucionar ante la reacción de la sociedad. Yo le tengo miedo, como dirigente o como ex dirigente, ahora autoridad, muchísimo miedo y respeto a las bases sociales. Porque cuando las bases sociales se rebelan en contra de tu gobernante, los gobernantes en función, o en el pasado, como hemos visto, han habido grandes luchas que en realidad a veces cansa el accionar irregular que estamos llevando adelante nosotros. Y aquí no es que uno solamente tiene que decir o echar la culpa al gobierno nacional, sino todos somos parte de buscar solución a los temas, fundamentalmente los problemas de las temáticas que tenemos hoy en día. Muchas gracias, diputado Sandro Ramírez. Finalmente, Fabián Jaksic, cerrando este primer punto del programa. A ver, como le gusta cantar al Papille, estamos en un momento de chenco total. El presidente del Senado, que en el ejercicio de ser presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, en ausencia de don David Choquehuanca, promulga una ley que destituye prácticamente a los magistrados de otro órgano del Estado, del órgano judicial. Les ha dicho que se vayan a su casa. El presidente, en ese momento, del uno de los órganos del Estado, del Tribunal Constitucional de la Asamblea Legislativa Plurinacional. El órgano ejecutivo no le da la gana de publicar no será publicada en la Gaceta. Por tanto, no entrará en vigencia la ley aprobada por el señor o promulgada por el señor Andrónico. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Qué es lo que pasará con el presidente del Senado, que promulga una norma que no hay manera de que esto entre en ejecución si no la publica el órgano ejecutivo, y el órgano judicial y el Tribunal Constitucional, que no dice nada? Por ahí la próxima semana se pronuncia y ratifica nomás lo que ya determinó, y el Tribunal Electoral en ascuas esperando otra vez que esta guerrita entre los órganos del Estado viabilicen o no las próximas elecciones judiciales. Realmente estamos en un terrible enredo provocado por la manera como se manejó el movimiento al socialismo en este último tiempo. Pero todo esto también apunta a que el conjunto de la clase política, que cuando la vimos en esta cumbre por la democracia convocada por el Tribunal Supremo Electoral, dándole el apoyo al Tribunal Electoral, métale nomás, ¿no? Con todos bien convencidos de que no vamos a hacer caso al Tribunal Constitucional, pero ninguna de la clase política hoy día, con representación o sin representación parlamentaria, tuvo la mínima voluntad política de ir a una reforma constitucional de la justicia. Porque ese era el camino a seguir para cambiar la manera como preseleccionamos a los magistrados, para realmente sentar las bases de una reforma judicial, que es lo que se necesita de manera urgente. Bueno, ni modo, si vamos a elecciones en 3 semanas, tendremos por 6 años otra vez a magistrados con la misma calidad y pérdida de legitimidad que tenían los anteriores magistrados, y hoy peor todavía, con prorrogados en su mandato y otros con electos. O sea, continuará el desorden institucional por lo menos para los próximos 6 años. Y pues cuando vendrá la reforma de la justicia, habrá que ver qué pasa con las elecciones generales, si habrá un cambio de gobierno o habrá una perspectiva distinta hacia adelante para encarar en serio una profunda reforma judicial que está pidiendo a gritos el país. Y es hora ya de que, ojalá en las campañas
en las próximas elecciones generales, si va a haber elecciones generales el próximo año, uno de los debates fundamentales debería ser girar en torno a la reforma judicial y esta modalidad que persistimos en seleccionar a los magistrados, que todo indica que ya no es la mejor y hay que cambiar algunos aspectos de la Constitución, porque de lo contrario prolongaremos este desorden y este chenco institucional total por el que está viviendo el país. Muy bien, muchas gracias, don Fabián Jaksic. Vámonos rápidamente al segundo punto de diálogo en Panamericana. Y este tiene que ver con un elemento también preocupante para la ciudadanía, sobre todo cuando se habla de economía. Pero un factor preponderante que ha generado también polémica en los últimos días se vincula con la distribución de combustibles. Es de conocimiento público que el gobierno ha determinado a través de un decreto la posibilidad de que privados puedan importar combustibles, pero se dice que se dificulta esta situación tomando en cuenta el manejo económico que hay, no hay dólares para hacerlo. Para mencionar algunos aspectos. ¿Qué es lo que está ocurriendo en este ámbito específicamente? Tiene la palabra ahora el senador Rodrigo Paz. Rápidamente decirle a Fabián Jaksic, Fabián, no hay que pedirle peras al olmo. No van a pretender ni van a proponer una reforma porque no lo tienen en mente. Son parte, esa estructura del Estado tranca. Y eso separo, estimado Sandro, para no generar polémica contigo, del gobierno al concepto del Estado tranca. Este es un Estado tranca. Hay que reformar este Estado más allá del gobierno que esté, hay que reformarlo. Y en ese sentido, eso sí yo me comprometo, Fabián, ponerle todo el empeño. El próximo 23 de noviembre del 2025, si no nos roban las elecciones, vamos a tener un nuevo gobierno. Y lo digo a través de las ondas de Panamericana para que la gente sepa que vienen tiempos mejores, porque si bien estamos haciendo un análisis de lo oscuro que estamos viendo hoy día, la luz es necesaria para caminar en un nuevo destino, en un nuevo formato. Por eso hay que ser claros en el análisis. El modelo y la gestión está agotada, tenemos un déficit fiscal, gastamos más de lo que producimos como país, tenemos un déficit financiero, no hay dólares, y eso lo sabemos todos los bolivianos. No hay que tener color político para saber en Bolivia que no hay dólares. El déficit comercial, nos venden más de lo que vendemos nosotros, o sea, nos importan más de lo que exportamos, lo que vendemos hacia afuera, y por ende tampoco entran dólares. Tenemos un problema serio medioambiental, un déficit medioambiental, un déficit de justicia, un déficit educativo, un déficit en tecnología. O sea, estamos realmente en un momento muy complicado y este Estado tranca nos está privando de generar, y para colmo, las veces que hemos propuesto acuerdo con el gobierno, acuerdo para debatir cómo cambiar el Estado tranca, ¿no? Se empeñan en seguir en una lógica que la población, la gente está marchando en las calles. Cuidado se vaya de las manos esto, ya lo decías tú, Sandro, o sea, los movimientos sociales, tú sabes, llegas a tu barrio, yo llego a Tarija o me muevo por todo el país, la gente te dice, hagan algo, esto no puede seguir así, y ya no es un problema de ser parte de un partido o no, la gente está con problemas de hambre, la gente está con una canasta familiar elevada, está sin techo, sin trabajo, y para colmo, siguen unos cuantos en el conflicto político cuando debería estar atendiéndose a través de un gran acuerdo los problemas de la gente. Entonces, en este tema, como indicaba antes, la economía trata de expectativas. Si tienes expectativas de que te va a ir mejor, entonces tú empiezas a organizar la casa, la inversión, sacas crédito, buscas platita, porque te va a ir mejor. Resulta que la gente en las encuestas, en la opinión pública, dice que el próximo año va a ser peor. Va a ser peor, o sea, siquiera este gobierno o el régimen del MAS, a través de sus dos presidentes o liderazgos nuevos, como decía Sandro, de Andrónico, generaron una perspectiva de que nos va a ir mejor, pero la gente indica va a ir peor. Tenemos que cambiar, tenemos que renovar, tenemos que generar una oportunidad al país. Y en ese sentido doy algunos detalles, porque claro, se llenan la boca algunos de decir, ya está llegando el diésel, ya está llegando la gasolina, pero cuando uno suma 2 más 2 es 4, no es 5, no es 3, es 4. Y por ejemplo, YPFB ha anunciado datos oficiales que están llegando ya 165,000 barriles de diésel. Eso equivale a unos 46 millones de diésel, de litro. Bolivia consume 6,5 millones al día. O sea, lo que vamos a tener es para una semana. Eso es lo que vamos a tener.
para una semana, no vamos a tener para mucho más. O sea que ya vayan anunciando cuánto más va a llegar en los siguientes meses, porque lo que vamos a resolver ahora solo es lo de una semana. Pero dar algunos datos. Argentina, Bolivia está cero reservas, ¿ah? Cero reservas, no tenemos tanque. O sea, lo que llega lo vendemos. Lo que entra es como... Ni en las tiendas de barrio hacen esta barbaridad. Las tiendas de barrio tienen su stock, tienen sus galletitas, tienen sus refresquitos, su cervecita. Van vendiendo, se van estoqueando. Estamos cero diésel, cero gasolina. La Argentina, por ejemplo, tiene de reservas, normalmente por norma, 60 días de reserva. El Ecuador, 40 días de reserva. Ya, Paraguay, vecinos aquí al lado, 30 días de reservas. Nosotros no llegamos ni a día y medio de reservas. Eso es complicado. ¿Y por qué no hay reservas? Porque no hay dólares. El problema de fondo es que no hay dólares. No puedes comprar combustible si no pagas en dólares. Y eso también te afecta para tu inflación. Por si acaso, de octubre, sacando cálculos, haciendo un poco de números, de octubre del año pasado, 2023, a octubre de este año, inflación 12.5%. El déficit va a llegar a un 13 o 14, pero la inflación de octubre del año pasado a octubre de este año, 12.5, siendo conservadores en el cálculo, Ya no vamos a hablar del gas, porque ya Argentina firmó su contrato con Brasil, no nos invitaron ni para la foto, porque además van a usar nuestros gasoductos, pero han dicho no, a ellos les tenemos que pagar por un servicio. Nada de somos una comunidad, somos el ALBA, somos tal cosa, somos lo otro. No. El señor Milei, que tenía serios conflictos con Lula, se han sentado, han firmado un acuerdo para que la Argentina le venda gas porque Bolivia no tiene gas para venderle. Nosotros producíamos cerca de 28 pies cúbicos al día, estamos produciendo ahora 28 pies cúbicos al día, cuanto antes, cuando recibió Evo Morales, en el mejor momento producíamos 60 pies cúbicos al día. 60. Entonces, que había que cambiar el modelo, sí, se hizo una ley, la 3058, que se llama la ley de hidrocarburos Ormando Bacadíes, que el MAS votó en contra, pero después, cuando es gobierno del MAS, el 2005, ve que la ley tenía potencial y le hace un decreto para complementar, reglamentar esa norma, y con esa norma vivieron 20 años, gasoductos construidos, reservas justificadas, mercados garantizados, Brasil-Argentina, precios por encima de la media internacional y una norma para agilizar todo lo que había sido las luchas del 2003, todos los movimientos que se habían dado, que sin embargo, todo cocinadito, papito, para que comas. ¿Y qué hacen? No solo se lo comen, se lo farrean, 60,000 millones de dólares. Y eso es parte de una lógica del Estado tranca. Culmino con algunos datos. Acuérdense que a Evo Morales, por subir a casi 7 bolivianos en la gasolina, 3 días no aguantó y lo iban a voltear, especialmente el Alto. Hoy día van a subir la gasolina una media entre 7 a 10 bolivianos. Eso va a ser la importación por parte libre. O sea, hay el margen de 7 a 10. A Evo por 7 pesos, 6 un poco más, le dijeron 3 días para cambiar, y entonces dijo la famosa frase Evo: yo gobierno escuchando al pueblo, ¿no es cierto? Le puso retro, pero en esa época todavía teníamos margen y llegamos a tener 15,000 millones de dólares en el Banco Central. Hoy día no hay oro en el Banco Central, no hay dólares en el Banco Central, y para colmo no tenemos reservas de hidrocarburos. O sea, realmente muy complicado el momento. ¿Y por qué ocurre esto? Porque gastamos más de lo que producimos. Tenemos un Estado tranca que se devora la platita de los bolivianos y no genera esa platita en las regiones, no envía esa platita a las regiones, se queda la platita en el Estado central. No se le envía, eso que el Alto está aquí al lado de La Paz. La propia La Paz, que vive con el Estado central en su corazón, resulta que no se beneficia. De ese 100% de los recursos que genera el país, 88% se queda el gobierno nacional y distribuye 12% como le da la gana y a los proyectos que le da la gana, porque además tus presupuestos, cuando eres alcalde, cuando eres gobernador, cuando eres parte de una autoridad que tiene que presentar presupuestos para que vaya en el presupuesto de la nación, tú tienes que ir sobre un reglamento. ¿Y qué hacen normalmente los gobernadores y alcaldes? Copian lo del año pasado, porque es una lógica ya establecida administrativamente, que si no lo haces como el gobierno central te lo pide, tú no puedes cambiar políticas públicas de tu municipio o de tu gobernación. No puedes,
porque es una línea de visión de un Estado centralista tranca. He viajado más de 200 municipios, no solo que he sido alcalde, pero he viajado más de 200 municipios, y gracias a Dios como Chapaco podemos entrar a todas partes, oriente, occidente, y claramente cuando hablo por ejemplo, con don Marco de la central Maca de Sicacica, uno de los puntos hoy día importantes junto a Patacamaya del comercio, ahí estábamos en el festejo de la Virgen del Rosario. Yo soy folclorista más de 30 años, antes era caporales, ahora soy morenada, porque así nomás dan las tabas, las rodillas, pero soy parte de una lógica de la cultura nacional, y después con él, con Marco de la central Maca en Sicacica, después con los personeros de la Caínco, y hace unos días con los representantes de los ganaderos, en Tarija con la gente que produce uvas, vinos y singanis. Estoy hablando, miren, del Beni, de Tarija en el sur, del oriente en Santa Cruz y del occidente en Sicacica. Resulta que los tipos dicen, este estado me está asfixiando, no me deja surgir, no me deja, y por eso prefiero irme medianamente a lo informal, porque en lo formal no voy a poder salir adelante. Y ahí proponen, ellos dicen, bueno, Rodrigo, vamos a hablar de impuestos, vamos a hablar, bajemos impuestos, ampliemos el ancho de la base impositiva, hablemos del 50-50, 50-50. En Sencata me han dicho eso. Estamos cansados de que de la platita que llega al municipio seamos parte de este aporte del 12% y no seamos parte del 50-50. 50 se queda al gobierno central para los temas que son de prioridad del gobierno central, pero 50 pasa a las regiones, y que las regiones tengan libertad sobre una base impositiva hacia abajo de cómo distribuir o utilizar sus recursos. Es un cambio, hay plata, 140.000 millones de bolivianos son el presupuesto del Estado central este año. ¿Qué tal si hubiéramos enviado 70.000 a las regiones? Hoy día el municipio del Alto tendría 3 veces su presupuesto. No, pues, hay que defender al Estado central, el proceso de cambio. No, ese proceso de cambio no me está dando de comer, ese proceso no está generando empresa, ese proceso no genera emprendedurismos, ese proceso de cambio no está apoyando al cuentapropista, al gremialista, al transportista, al comerciante, está apoyando a unos cuantos que son los que manejan la plata en el Estado tranca, en el Estado central. Entonces, esto hay que debatir con respeto, pero con propuestas. Por eso hago una acá. Presupuesto que no envía el gobierno nacional al Parlamento ahorita. Ya, de una vez. Ese presupuesto que llegue al Parlamento, y le pido a Sandro acá, y le pido a todos los diputados y senadores, votemos por el 50-50. De una vez, rompamos el eje central. Viene el presupuesto, claro, el presupuesto, ¿cuándo nos los van a mandar, Fabián? Nos los van a mandar el 30 de diciembre o el 31 de diciembre para que, como dice la Constitución, ya no se apruebe, pase directo. Otra vez nos van a mamar a las regiones y se van a quedar con el 90%. Acordate, este año va a quedar 90% en poder del Estado central y 10% para las regiones. Sandro, hagamos un compromiso del Parlamento, pero también a vos, Fabián, porque ver desde afuera, los parlamentarios, no, con la sociedad civil. La sociedad civil que se active para exigir sus derechos, y junto a sus parlamentarios que representan, de una vez hay que romper esta lógica de que representan a partidos políticos. Oiga, yo soy parte de una alianza de comunidad ciudadana, sí, pero represento al pueblo de Bolivia, mi deber es con el pueblo de Bolivia. Y ese deber lo podemos cumplir ahora, 50-50. 50% de los recursos para las regiones, 50% para el Estado central. ¿Qué te va a decir el Estado central? Te va a decir, ¿sabes qué? Tengo que mantener 176 empresas del proceso de cambio, donde tenemos cerca de 10 a 12 mil personas mantenidas por 11.300.000 habitantes que no reciben el 50%. ¿Por qué no planteamos con el respeto debido? Se habrán dado cuenta que yo no estoy ofendiendo, estoy proponiendo de qué manera podemos llevar adelante un proceso de 50-50 ahora. No esperar elecciones nacionales, no generar propuestas para el año del Bicentenario, que ya más adelante en el tercer punto tocaré algo, sino ahora. Esto se puede hacer ahora, y los departamentos, gobernadores, alcaldes, les hablo a ustedes, instituciones representativas, comités cívicos, organizaciones civiles, organizaciones sociales, 50-50. El presupuesto para el 2025 debe ser 50% para las regiones y sus necesidades y 50% para el Estado central. Cuando vengan las empresas estatales que se deben al gabinete y al presidente, bueno, pues si son eficientes como dicen que son, que demuestren pues que generan utilidades para el país, que demuestren que que el resto de la patria, los hombres y mujeres de Bolivia, pagamos su déficit, pagamos
su incapacidad de generar eficiencia y ser rentables. Si esas empresas del Estado son rentables, que funcionen. Pero si no son rentables, ¿por qué Sandro, por qué Fabián, por qué Rodrigo o José Luis o cualquier boliviano o boliviana tenemos que pagar la ineficiencia del Estado? No corresponde a lo que tenemos que luchar los bolivianos y bolivianas para de una vez por todas voltear este Estado tranca. No es útil para los bolivianos, no funciona, no genera y no cumple con las necesidades de nuestra sociedad y de la patria. Gracias, senador Rodrigo Paz. En este segundo punto, diputado Sandro Ramírez, ¿habrán certezas? Las autoridades del gobierno, por lo menos hasta ayer viernes, decían ya se está cumpliendo, se está regularizando la distribución de combustibles en función de lo que el propio presidente Luis Arce se había comprometido, ¿no? En ese plazo de 10 días que lo ha mencionado públicamente. ¿Esto es cierto? ¿No habrá más problemas? El senador dice, para un cierto tiempo nomás están llegados, después otra vez van a haber problemas. ¿Qué es lo que se puede hacer estructuralmente en este segundo punto? Adelante. Bueno, yo pienso que en este tema es muy importante darle la respuesta al pueblo boliviano con este tema tan importante que para nosotros también es preocupante. Como diputado uninominal en la ciudad, no puedes caminar porque ves las filas largas de diésel y te dicen, diputado, solucionaremos pues este tema. No lo digo así con la franqueza de lo que nosotros vivimos el día a día. Pero aquí viene un tema que debemos todos conocer, que este tema lastimosamente dentro de las gestiones propias, como hacías referencia, en su bonanza de los hidrocarburos en Bolivia, ¿no? En los mejores momentos que ha vivido Bolivia, no se ha hecho una administración correctamente. Y aquí viene, yo quería hacer una comparación, esto ya algo personal, es como algo en una familia, cuando tú tienes platita, a tus hijos les das los lujos, les das las comodidades. ¿Por qué? Porque hay un buen ingreso económico. Si antes a tu hijo le dabas el recreo a un boliviano y le dices, no, hay poquito más, te daré 10 bolivianos, ¿no? Y ese hijo, algunos han sabido aprovechar, ¿no?, sus 10 bolivianos y han sabido invertir. Y algunos se lo han fallado, ¿no? No han invertido. Pero ahora llegamos a esta situación difícil que estamos en este momento de atender esta demanda. ¿Y quiénes salen principalmente ahora a desconocer, a desmerecer el trabajo propio? No voy a entrar en el detalle si evidentemente ha hecho un trabajo correcto o no en los 14 años el expresidente Evo Morales, porque se dice claramente que no se ha hecho el trabajo como debería de haberse hecho correctamente, de hacer las nuevas exploraciones, de tener nuevas reservas para tener y ver desde un punto de vista político para dar certeza en este momento. El hecho de que yo desconozca ello y me quiera en este momento decir, no, todo está bien, mentira. Eso sería una gran mentira a nuestra sociedad, a nuestro pueblo boliviano. Pero sin embargo, hoy en día, esos mismos que hoy tenemos estas dificultades son los que salen a decir, no. Es un ejemplo, yo digo, ¿no? La pelea interna dentro de nosotros que llevamos. Nuestro expresidente Evo Morales y nuestro presidente Lucho Arce, ¿no? Antes el papá nos daba 10 pesos, ahora tú nos quieres coartar. Esa pelea interna estamos teniendo, lastimosamente, de comparación, ¿no? Y dicen que vuelva nomás Evo Morales. No es así. Los tiempos no son iguales que en el pasado. Personalmente yo he visto, y hablaba aquí, Fabián decía claramente, hablaba del 85. Quienes hemos vivido el 85, conocemos y sabemos cuál era la política que en su momento se ha vivido. Casi similar se está viviendo, pero en otro tipo de escenario más avanzado o propiamente dentro de la propia tecnología, porque para entonces no había mucha información. Era distinto, era diferente. Y hoy en día tenemos otro tipo de escenario. Pero sin embargo, el interés en este momento del gobierno nacional es, ¿no?, tener siempre una respuesta y una solución inmediata a los detalles de la reglamentación propiamente de la
del trabajo que nosotros debemos dar respuesta inmediatamente para poder abastecer, en este caso, tanto la gasolina como el diésel. No estoy con un detalle bien al 100% por las cantidades que deben abastecerse en la normativa para dar cumplimiento con el pueblo boliviano, pero sí, no tenemos dar el trabajo de la certeza a través de nuestras autoridades en el ámbito principalmente ejecutivo, a través de los ministros, ¿no? Quienes deben darle la garantía de que el abastecimiento llegue y podamos dar solución, especialmente, ¿no?, a aquellos que tienen que tener la producción en el oriente. No se atiende ello, vamos a tener dificultades. Y ha sido también mal acostumbrado que hemos estado durante este tiempo, el hecho de la subvención, que hacías una referencia. Si cuando se quería anular la subvención se ha movilizado el país, porque en su momento también era claramente decir, no demostraba por qué se debería haber quitado la subvención. Pero hoy en día, los propios transportistas, ¿qué dicen? Se debería de quitar la subvención y se debería de dar a la subvención a los sindicalizados, hoy en día a los que tenemos quienes trabajan, ¿no? Porque hay muchos que tenemos, los minibuseros, los micreros, ¿no? A nivel nacional, ¿no?, sindicalizados como taxistas. Porque de lo contrario, muchas veces hemos podido ver las irregularidades que tiene o se tiene el contrabando. Es como alguien dice, ¿no? Va a llegar, no tengo las cifras, decías, para abastecer en la cantidad exacta de barriles, 165,000. No va a ser suficiente. Es como decir, el presidente quiere llenar aquí el combustible, pero por aquí está saliendo lo mismo. Claro, ¿por qué? Lo que están haciendo en algunos, la especulación de llevar nuestro diésel al Perú, porque en el Perú cuesta más caro que en Bolivia. Pero si se corta esa subvención, pienso yo de que ya no va a haber ese monopolio, ¿no? Va a poder por lo menos mantenerse el combustible y no vamos a tener esa dificultad que se tiene en este momento. Es un tema que tal vez social, con las organizaciones sociales, con los sindicatos, de entrar en un acuerdo y ver de buscarle una solución al problema en este momento que estamos teniendo. El gobierno hace los esfuerzos y tú mejor conoces, mi hermano senador, en estos temas que lastimosamente, quiénes son también los que hacen los fletes del transporte, quiénes son en este momento los que nos venden los combustibles. ¿Que acaso no le han puesto trabas al presidente? ¿No le han dicho, antes en el pasado, yo tenía, ¿no? Te daré nomás fiado, no hay problema, después me pagas, ¿no? Una o dos lotes para garantizar el abastecimiento de diésel y gasolina en Bolivia, pero ahora, ¿qué le han dicho al presidente? No, primero me pagas, si no, no hay. Claro, hay dificultades que muchas veces la sociedad del pueblo boliviano no conoce. Y muchas veces como gobierno, o como padre de patria, como decir, o como un padre en la casa, tiene que buscar las soluciones ahora. De nada va a servir echar la culpa que si ha hecho bien o no ha hecho bien el expresidente Evo Morales. No van a dar soluciones. Tenemos que buscar nuevas soluciones, como las que hoy en día se tiene con el biocombustible, que debemos buscar alternativas para adelante. Porque durante la historia de Bolivia se han cometido muchos errores, muchas, las que hoy en día Bolivia pagan esas consecuencias. Y creo que es muy importante en este momento buscarles esas alternativas. El gobierno en este momento lo que está haciendo es tratar de buscar una solución, una alternativa inmediata. Y a eso pienso yo que tal vez dentro de ello recibo yo esas sugerencias de los sindicatos, de nuestros propios hermanos que trabajan en el día a día, que se quite la subvención exclusivamente a aquellos que no justifican. Empresas ilegales, pero no vayan en contra mía, ¿no? Las empresas ilegales auríferas exclusivamente, que no tienen legalmente constituidos para hacer el trabajo minero.
Hay empresas constituidas legalmente, las cuales pueden abastecer. Y lo decían también, algunas pueden hacer su exportación directa, como lo ha hecho con el decreto del presidente, que pueden traer directamente, ¿no es cierto?, para abastecerse. Lógicamente que ya no va a ser con la subvención, ya no va a ser al mismo costo que se tiene hoy en día, ¿no? Van a tener que pagar, lo que tú decías, a 7 bolivianos ya el litro, pero sin embargo, ellos ya no van a tener que hacer fila, ya no van a tener esa preocupación de la producción. Entonces hay varios temas, y especialmente a mí me preocupa si no garantizamos con el combustible, y a veces también tenemos que ser claros. En este momento, producto del bloqueo de Cochabamba, muchos hermanos que no han alcanzado a hacer la cosecha, la siembra principalmente en esta época, vamos a tener consecuencias más allá adelante. El gobierno tiene esa preocupación en este momento para dar y buscar solución a estas alternativas que debemos propiamente buscarle una solución. Pero no solamente como gobiernos nosotros, sino tenemos que buscar todos. Porque tanto don Rodrigo como mi persona estamos en función de gobierno, seamos ya del oficialismo o de la oposición, pero aquí nuestro hermano Fabián, como exdiputado, es la sociedad que nos ve. A través de ello nos dicen qué estamos haciendo. Y con la experiencia propia que uno tiene, debe venir y decirnos por lo menos, ¿no? Aquí busquemos soluciones, pero para el país. Porque aquí las sociedades, en este caso muchas veces hemos visto, mentira es de algunos que dicen, ¿no?, que evidentemente estamos tan mal como se dice. No estamos tan mal. No estamos tan mal como otros países. Eso también es una gran mentira. Tenemos que ser claros en ese aspecto porque el estar mal era, pues, hace años atrás. Yo he visto eso antes del 2005, si no me equivoco, 93, 94. ¿Acaso nuestros hermanos tenían una casa? ¿Tenían un auto? No. Hoy en día, esa gente pobre que había, hoy en día es clase media. Tiene su movilidad, tiene su casa, no en un solo lugar, varios lugares. Han progresado, han desarrollado, y como le daba el ejemplo, el gobierno les ha dado, no un boliviano, le ha dado 10 bolivianos. Han hecho buena inversión algunos, y hay algunos que lastimosamente no han sabido aprovechar la coyuntura del momento que hemos vivido en este transcurso, que lastimosamente estamos en este escenario. No se va a cansar el gobierno de buscar soluciones, porque lo digo por ese sentido, porque algunas veces nos hacen un mal refrán que nos ponen a nosotros en contexto, ¿no? Del ala arcista, ala evista. No, yo no comparto ello, porque el movimiento socialismo es uno solo. Las diferencias de ideologías, está bien, pero aquí hay una sola necesidad de buscar solución inmediata al país entero, como diputados, como autoridades que venimos en representación para buscarle solución alternativa inmediata. No es cierto cuando dicen, ¿no?, elecciones anticipadas. Así el gobierno, cual sea que venga después del 2025, lo anticipaba el compañero Fabián, lo decía, no va a ser una solución inmediata. No vivimos solamente en Bolivia este tipo de problemas que tenemos hoy en día, la escasez de dólar, la escasez de alimentos, la escasez de combustibles y otros. También nuestros otros hermanos países que tenemos en Sudamérica y en otros países las viven también esta misma situación que hoy en día tenemos. Bolivia no está en un catástrofe. Bolivia aún todavía, pienso yo, que podemos recuperar con la confianza propiamente del apoyo del trabajo integral de todos, de cada uno, y pienso más que las críticas deben ser constructivas y no destructivas, porque tenemos que trabajar por el desarrollo principalmente del país. Muy bien, muchas gracias. Le damos también al diputado Sandro Ramírez. En este segundo punto vamos a continuar recogiendo estas impresiones. Le corresponde ahora a don Fabián Jaksic hacer una evaluación sobre este tema en específico. Es un aspecto puntual, pero que dicen desnuda muchas cosas que se tienen en el funcionamiento de la administración del Estado, en este caso en el ámbito económico, sobre todo los combustibles, ¿no? Cuando los gobernantes no tienen clara conciencia de los problemas estructurales que vive el país, darse plazos es lo peor que pueden hacer. Le ocurrió a don Hernán Siles Suazo, que dijo que en 100 días iba a solucionar la crisis y se la cobraron. Y ahora se dieron un plazo de 10 días. Y eso es no saber o no conocer lo que está pasando. Y quiero mínimamente
compartir con la ciudadanía la realidad de la problemática de los hidrocarburos, porque este es el origen de los problemas que estamos viviendo. Frente a estas mentiras que se nos dijo del mar de gas, de la industrialización del gas y la cantidad de recursos que se despilfarraron en todo este tiempo, es que hoy día tenemos crisis de carburantes, falta de hidrocarburos por varias razones. Una, ya lo adelantó Rodrigo, se cerró el mercado del gas a la Argentina antes de haber acabado el contrato con la Argentina. Es decir, y como van las cosas, después de tantas décadas de haberle vendido a la Argentina, es posible que mañana Argentina nos tenga que vender a nosotros. Y en las mismas condiciones que le vendíamos a la Argentina. En eso vamos a terminar, con precios mucho más elevados. A Brasil hoy día se le vende menos del 40% de lo que se le vendía. Por eso no hay plata, por eso no hay dólares para comprar la cantidad de carburantes que requiere hoy día el país. Y es probable, y la gran alerta para quienes manejan las políticas públicas y para los que quieren manejar las políticas públicas, es que en los próximos 5 años dejaremos de exportar al Brasil, o tal vez en menos tiempo todavía. Importamos, se dice, el 85% de la demanda del diésel. Importamos más o menos la mitad, hoy día o más, de la demanda de gasolina, y nuestras refinerías se les está acabando la materia prima. Empezamos a importar GLP, ya el próximo año seguramente. Importaremos en unos años más lo terrible gas natural. Por eso algunos especialistas decían, no solamente se acabó el ciclo del MAS, con el MAS se acabó el ciclo del gas, que es obviamente a lo que tenemos que empezar a pensar seriamente si es realmente así. Y ese es el peligro, que podamos ver que en unos años más, si no se cambian las cosas de inversión y de apertura y de generación de condiciones para la inversión, estaremos importando gas natural. Estamos importando hoy día más de 3.000 millones de dólares en gasolina y diésel. Ahí están los problemas. No tenemos para pagar a los proveedores. Y en unos años más, en unos 4 o 5 años, esto se duplicará, porque los precios van a subir, ya no vamos a producir y vamos a tener que pagar a precios de mercado, quién sabe, a $80 el barril, o a más, o a 100, ¿no? ¿Y cómo se multiplican las dificultades que vamos a tener como país si definitivamente ya no va a haber la producción de gas? Hemos gasificado al país, ¿no? Y eso ha sido bueno, ¿no? Porque claro, como teníamos mar de gas, todo el mundo nos entusiasmamos, y creo que fue una buena política, más de casi 5 y pico millones de usuarios con redes de gas domiciliario. Una maravilla. Tenemos más o menos, creo que 200 y tantos mil vehículos convertidos a GNV. Y esto es lo terrible. En ese entusiasmo del mar, de cuando las mentiras son graves y grandes, ¿no? Todo el mundo genera entusiasmo, vamos a tener gas forever. Se dice que más del 80% de la industria tiene al gas natural como principal matriz energética. Es decir, las empresas se han convertido, pues porque claro, nuestro gas subvencionado, barato, ¿cómo no convertirnos? ¿Qué va a pasar con esta Bolivia gasificada? Con estas dificultades. Vamos a demandar mucho más gas. Estamos llegando al límite de que demandamos hoy día. El mercado interno va a ser mucho más de lo que produce el país, porque ya no nos va a dar ni para vender al Brasil ni para atender la demanda interna. Y eso va a ser en poco tiempo, ¿no? Si nos pasa alguna cosa que atraiga inversiones de las más aceleradas posible,
obviamente tenemos el riesgo de que la propia dependencia de la generación eléctrica en el país depende del gas natural, por las termoeléctricas, que son las que son alimentadas por gas natural, que supera el 60-65%. ¿Te imaginas a lo que estamos sometiéndonos por esta y eso en 10 días no se resuelve, pues, ¿no? Y claro, evidentemente, mañana Argentina y el señor Milei, habrá que negociar con el señor Milei para que nos venda gas. ¿Ah? Y claro, nos va a decir, claro, yo les vendo, pero el último precio al que ustedes me han vendido, muchachos, es de tantos. Así que, con gusto, pero exponiendo. Esa es la dificultad. Y nuestra escasa, nuestros gobernantes que no están mirando los problemas estructurales y que creen que en 10 días van a resolver estos problemas, realmente me deja mucho más preocupado si no hay conciencia de que estamos al frente de un problema estructural. Si esto no cobra conciencia, definitivamente las dificultades se nos van a empezar a incrementar. Porque en esta desesperación, claro, se libera ahora la importación de hidrocarburos como una medida aisladísima, como si ese nomás fuera el problema. Y si solo haces eso, ya te estás provocando un boquete. Está empezando a subir el dólar, ¿no? El dólar paralelo por esa medida nada más. Y claro, esa medida es indirectamente levantar las subvenciones de una manera muy complicada. Entonces, no se pueden tomar medidas aisladas, sino es una mirada estructural con medidas complementarias que tienen que empezarse a tomar, que van a ser difíciles, pero si no lo haces ahora, así como está pasando el tiempo, cada vez va a ser mucho más complicado resolver la crisis de abastecimiento, la crisis de dólares y el último tema que tocaremos ahora provocará definitivamente esta crisis inflacionaria, que Dios quiera que no lleguemos a lo que vivía el país el 84. Muy bien, muchas gracias, don Fabián Jaksic. Vamos a irnos al último punto de diálogo en Panamericana. Le vamos a dar cierta holgura también en cuanto al tiempo, para que pueda considerarse, emitirse los criterios de parte de nuestros invitados especiales. Si quieren hacer algún apunte sobre el segundo punto, lo pueden hacer en este último turno, última ronda, en el que también haremos referencia al último punto que tiene que ver con el resurgimiento de las medidas de presión callejeras, que podrían profundizarse. Ya hubo una especie de ensayo en La Paz la semana anterior, o por lo menos los días pasados, el pasado jueves. Esto podría ahondarse, se podría convertir en una constante en lo que resta de la gestión del presidente Luis Arce. Vamos a darle la palabra al senador Rodrigo Paz, por favor, por lo menos a 7 minutos por participación para cerrar, de 6 a 7 minutos para completar las ideas e ir cerrando la participación de diálogo en Panamericana. Adelante, senador Rodrigo Paz. Muy bien, muchas gracias. En los anales de la historia va a quedar, y no se lo tomen a mal, pero es que lo que se ve, se adopta como el cacho. Entre Evo y Arce perdieron 2 mares y un río. 2 mares y un río. Evo perdió en La Haya el derecho a defender el Pacífico dentro de una mala gestión. Perdimos todo derecho a reclamar el Pacífico a futuro, y perdió el Mar del Gas, porque fue además ellos los que titularon el Mar del Gas. Entonces el Mar Pacífico y el Mar del Gas, 2 derrotas históricas, sobre otras que se tendrán que analizar con la cabeza fría, pero derrotas históricas para Bolivia a través del gobierno de Evo Morales, y a través del gobierno de Arce hemos tenido una derrota durísima con el río Silala. O sea, otra mala gestión de Bolivia ante el mundo para no solo defender mercados que pueden ser mercados como el gas, mercados de comercio, mercados de financiamiento para futuros emprendedurismos en Bolivia con la seguridad jurídica necesaria para inversión extranjera, sino que
nos damos el lujo de perder también territorio en el espacio de ámbitos jurídicos internacionales como La Haya, haciendo muy malas gestiones, lo cual ya no nos da el derecho a reclamar ni el Pacífico ni el Silala. Por eso, como el gas se fue y el litio no llegó, porque el litio tiene 3 etapas. El litio tiene una etapa en los años 90, cuando se intenta con la Lithium Corporation, que políticamente ahí habrá que analizar, porque solo estamos hablando lo de ahora, pero también en ese momento hubieron políticos que se llenaban la boca y lograron espantar esa inversión extranjera, que hoy día es la 4ª exportadora de litio en la Argentina. Estaba en Bolivia, en Potosí, pero intereses de clase y de grupos políticos con colores bien definidos históricos hicieron que se escapara la Lithium de Bolivia. Y después vino el señor Evo Morales y dijo, con tecnología soberana vamos a hacer nuestro propio desarrollo del litio. Se gastó más de $1.200 millones, y ahora el propio gobierno del MAS, a través del presidente Arce, nos dicen que fue un fracaso, tanto las políticas del gas como la del litio. Y el presente gobierno inventa otra historia, otro proyecto de litium, que en regalías, por ejemplo, a Potosí le va a dejar no más de $10 millones. Oye, mejor dedícate al turismo, que te puede mover más de 1.500 millones con el Salar de Uyuni y todo lo que tiene Oruro, Potosí, todo el sur de la patria, todo el occidente de la patria, y vas a manejar mayor cantidad de recursos, y con la propuesta del 50-50, lo que generes 50% se queda en tu región. Porque con las regalías hoy día y con el mal contrato de la Uranium Corporation, que es la empresa rusa, para los potosinos les va a quedar $10 millones al año de litio, que supuestamente es la panacea para cambiar la vida a los bolivianos. De igual manera, con ese 50-50, hay empresas en el Alto, estimado Sandro, hay una farmacéutica muy famosa a nivel nacional que el 100% de sus impuestos los paga en el Estado central, no le deja nada al Alto. Si esa empresa dejara el 50% de sus impuestos, tú tendrías un Alto con mayor cantidad de recursos, o todas las empresas que están instaladas en el Alto dejaran el 50% de los impuestos en el Alto, pues resulta que tendrías una inyección económica no para engordar gobernaciones y alcaldías, sino para inyectar en aquellos que tú conoces bien, el alteño y el país conoce bien, el comerciante, el emprendedor, el gremialista, el cuentapropista. Ahí tiene que llegar la plata para generar un efecto multiplicador de la economía. Pero claro, si me lo quedo yo, gobierno central, esos impuestos, 100% de los impuestos grandes que se pagan en el Alto se van a Graco, grandes contribuyentes. Lo mismo pasa en Santa Cruz, lo mismo en Tarija. Nuestras bodegas generan recursos, mueven más de 100, aun con el contrabando, mueven más de $120 millones al año. Todos los impuestos se vienen al gobierno central. ¿Cuánto nos devuelven? No devuelven lo que quieran devolver, porque van en función de visiones políticas y no de un Estado que les sirva a la población para activar, para dar seguridad jurídica, para dar seguridad ciudadana, para dar comida, para dar salud, educación. Para eso debería ser el Estado. No veo para qué ideologizar un Estado, sino para generar y movilizar la economía de los bolivianos. La gente está muy molesta en las calles, se está movilizando, y en ese sentido también, ahí dentro del 50-50, estas 8 vías que van a salir hacia Oruro, pero las carreteras de La Paz, las carreteras de Santa Cruz del Tarija, las carreteras de Oruro, oiga, el 50% de lo que cobran con todo el comercio que tiene desde el Alto hacia Oruro, 50% de los peajes para los departamentos, que no se lo lleve el gobierno central, que no se lo lleve la ABC, la Administradora Boliviana de Caminos. Toda esa movilización de mercadería que hay por el altiplano hacia el Pacífico, 50%, lo que pase por Oruro, 50% porque se paga peaje en Oruro, 50% que se quede en Oruro, que se quede en La Paz, que se quede en Santa Cruz. Y quiero ver que el Chapare vuelva a bloquear. Una gran bendición del Alto es haberse liberado del teléfono del Chapare, porque el Chapare llamaba y movilizaba al Alto y los trataba como a peones. Hoy día el Alto quiere inversión, quiere ser una ciudad progresista, moderna, que utilice tecnología, que se eduque, se forme. No tanto, y ahí discrepo un poco contigo, Sandro, si tienes platita, no maleduques a tus hijos, edúcalos bien, dales conocimiento, información, que eso es lo que quiere la gente en Bolivia. Si tienes platita,
utiliza tu platita no para la fiesta. De vez en cuando hay que tener fiesta, está bien, pero paga buena educación, paga buen conocimiento, tecnología, paga todo lo que pueda para que ellos sean mejores que los padres y ellos tengan hijos y mejores que los abuelos y los padres. O sea, esa es la idea de progresar de un país. Voy viendo, cerrando algunos temas. Bolivia tiene un momento, el próximo año es el año del Bicentenario. Cuando estaba en la universidad con los chicos en la Gabriel René Moreno este lunes, estaba la aula magna, habían 300, 400 estudiantes. Les pregunto, ¿qué es el próximo año? Y todos me dijeron, hay elecciones. Le dije, sí, es verdad, pero también es el Bicentenario de la patria. Porque la gente se está olvidando que vamos a cumplir 200 años como nación. Y les decía a los estudiantes de la carrera de Economía, que son parte, yo estudio economía, a los de finanza, a los de contabilidad, la parte ya de forma más técnica estábamos debatiendo sobre intercambio. Les decía, el próximo año, en el mes de agosto, es el mes aniversario de la patria, el mes bicentenario, pero además el mes que vamos a decidir si los bolivianos, Bolivia en general, todos los que estamos acá, todos los que están hoy día viendo desde acá en El Prado, en La Paz, en Santa Cruz, en Tarija, en Oruro, Cochabamba, Pando, Beni, todos los departamentos, más allá de del posicionamiento político, vamos a decidir hacia dónde queremos ir. Y tenemos dos propuestas. Una es, hay unos señores que han gobernado 20 años, muy bien, han gobernado 20 años, los últimos 20 años, y hay otros que les llaman en Santa Cruz, me ha gustado la idea, me dijeron el club de los candidatos. Todos han sido candidatos alguna vez a la presidencia. O ya han sido presidentes o son del club, porque, por ejemplo, hay algunos que han sido 3, 4 veces candidatos. El club de los candidatos. Al club de los candidatos, Sandro, Fabián, Rodrigo, José Luis o los que están afuera, tú a un club, cuando no eres parte del club, te invitan a un bautizo. Te invitan a un matrimonio, llegas al club, te estás divirtiendo, estás en el club, pero llega un momento donde viene alguien, te dice, oiga, se tiene que ir. Oiga, pero me la estoy pasando bien. No, pero usted no es socio, usted no es parte del club. Hay ese club de los candidatos. Eso es por un lado. Pero después del otro lado, está el club, en Cochabamba les han llamado muy duro, los padres de la desgracia. Ese fue el titular que puso una señora. Los llaman a Evo, a Arce, y lo han metido, aunque debería ser el recambio, Andrónico. Los tres son parte de un mismo club, un mismo grupo. Y está la inmensa mayoría de los bolivianos que están buscando una unidad que vence, una unidad que les dé el derecho a la victoria el próximo año. Y ahí viene la pregunta, a los bolivianos que hoy día nos escuchan, cuando estemos en agosto, si es que llegamos a agosto, los bolivianos vamos a preguntarnos, ¿vamos a elegir los que estuvieron 40 años manejando el país? 20 de ellos ha sido el MAS, evidentemente, antes otros presidentes, club de los candidatos, ¿o nos vamos a dar una oportunidad? ¿Vamos a renovar? ¿Vamos a cambiar? No hay que despreciarlos, porque no hay que despreciar nuestra historia, pero también hay que permitir a Bolivia construir una nueva historia. Y creo que eso va a ser una gran reflexión para el próximo año, en la generación del Bicentenario, que no es un tema de edad. Somos todos los bolivianos que de una u otra manera vamos a decidir hacia dónde tiene que ir el país. ¿Con el pasado o con la oportunidad de darnos un futuro? Muchas gracias, senador Rodrigo Paz. ¿Qué dice el diputado Sandro Ramírez en este último punto de diálogo en Panamericana? Adelante. Bueno, a ver, con el respeto a nuestro hermano Rodrigo Paz, yo lo veo ya, cuando me haces referencia de todo lo que se está hablando, ya estamos en un escenario anticipado político, ¿no? Un escenario ya más política en lo que estamos hablando, y no nos estamos refiriendo propiamente al tema que debemos buscar solución. Yo comparto ese criterio que se dice, si en el momento de los años que han pasado han sido temas de respeto, por supuesto, ¿no? Algunos exautoridades que han pasado, que por cierto hay algunos que, yo siempre voy a decir, ¿no? Un respeto, pero hay algunos que por desgracia han llegado a ser presidentes también. Ahora es el escenario de ver propiamente que seguramente con las nuevas visiones que debemos buscar solución al país.
Porque si no hacemos eso, para buscarles una solución de aquí para adelante, porque si nos enfocamos en el pasado, no vamos a buscar solución, lo dije hace rato. Y el ejemplo que le decía hace rato a los 10 y un boliviano, no lo hacía como mérito de decir, porque todos los hijos nunca los ven de una manera de la misma como uno quiere. Hay hijos buenos, hay hijos malos. Los hijos buenos están pues bien parados hoy en día. Han hecho una buena inversión. Pero hay hijos que no han sabido invertir, son ellos que quieren seguir viendo de una manera negativa como si fuera el movimiento socialismo haya fallado. Porque el modelo que se tiene en otros países ha funcionado. Pero también es cierto que en este momento la situación que se viene se ha convertido en una situación que lamentablemente en el ámbito sindical, político no es, porque también es un tema que nosotros lo vemos estructuralmente, que lastimosamente ha cambiado bastante. Yo lo veo con mucha extrañeza. Hasta antes del 2005, las organizaciones sociales en el país entero eran íntegras. No había lo que hoy en día hay, lo que nos divide y nos está perjudicando bastante, los paralelismos. Se han convertido, al igual que los partidos políticos, de una organización que se tenía en su momento, como un ejemplo, en el pasado ha sucedido esto, por decir, ¿no? Y si bien hablamos y lastimosamente no era ese objetivo que debería de tener las organizaciones sociales como federaciones, confederaciones, sindicatos que tenemos de hoy en día, han creado su paralelismo de competencia política. Que si estás con él, tienes esto, que si no estás con él, no tienes esto. Y eso es lo que está confundiendo hoy en día, lastimosamente. Y es lo mismo, yo por eso decía, no se molesten ese tema, ¿no? El tema político que decía, ¿no? Las nuevas visiones que debemos tener, es cierta, compartamos ello, debatamos ello porque es necesario. Como una de las ciudades más grandes históricas que tiene la ciudad del Alto, el país entero, porque el Alto hizo revolución, hizo historia, peleó a cambio de nada. Pero también en su momento, escuchaba de un periodista y un amigo en la ciudad del Alto, cuando se hacía la redistribución de los recursos, ¿no? Lo que tú decías, 50-50, ¿no? Lastimosamente en esos momentos ha habido dirigentes que no han sabido pensar. No, ¿cómo vamos a pelear? ¿O cómo vamos a pedir? Nosotros no somos políticos. Mentira. La política es demanda de necesidad, porque el que conoce, el que vive y sabe la necesidad que tiene, sabe cuánto necesita para la inversión que deberíamos de tener. Y ante una ciudad que tiene un crecimiento abismal, que por cierto, en este último censo hemos superado incluso en la cantidad de habitantes que tiene la ciudad del Alto a la ciudad de La Paz. Entonces, hay esa necesidad. Yo había propuesto en una oportunidad de que la alcaldía de la Ciudad del Alto debería de tener una ley jurídica para establecer a todas las empresas privadas que puedan invertir en la Ciudad del Alto. ¿Qué va a generar eso? Generar empleo, va a generar desarrollo, ¿no? Va a generar confianza propiamente en la inversión, porque se va a convertir, tú acabas de decir hace rato a inicio, es una de las carreteras que nosotros queremos ver desde un punto de vista que tiene que tener esa necesidad la Ciudad del Alto, porque desde La Pacheta llegan con 4 carriles paralelos que vienen desde Oruro, pero ingresando ahí ya realmente tenemos ahí la convulsión total que se dice dentro de los automóviles, porque en realidad tienes que perder 1 hora ahí. Pero si eso vamos a liberar, la periférica, la que te había hablado hace rato, ¿no? La que hemos aprobado de inicio de la gestión, que en este momento está con 6 millones de bolivianos en la preinversión, que va a conectar directamente, que ya se ha dado inicio a la obra de los 2 puentes Río Seco, Río Seque, que nos va a dar lugar a llegar al norte de La Paz, y la carretera biosánica que tenemos un futuro, que va a generar empleo, va a generar divisas y va a generar prosperidad propiamente en la ciudad del Alto. Pero la solución, pienso yo, ante la situación propia que tenemos, ante la reacción de la sociedad, creo que es muy importante que nosotros debemos dar certezas políticas constructivas para el beneficio del país propiamente.
Muy bien, gracias, diputado Sandro Ramírez. Para finalizar, Fabián Yaksic, por favor, los últimos minutos. Bueno, con la presión callejera, la crisis económica, esperemos no llegar al escenario del 84. El fantasma de la UDP se siente en las calles, y esto es lo que debemos evitar. Pero estando en esta mesa con algún candidato que abiertamente ya se evidenció que es así, el debate que tiene que generarse para el próximo año, que es lo que nos dirá el más, lo que quede del movimiento al socialismo, lamentablemente hay clivajes, estoy agarrando un concepto de la sociología política, que nos sigue dividiendo, nos sigue confrontando y nos sigue haciendo cada vez más pobres. Y es una pena que 20 años del neoliberalismo no sirvieron para resolver estos problemas, casi 20 años de proceso de cambio tampoco sirvieron, porque estos clivajes se mantienen, que son clivajes, yo diría, casi bicentenarios, a propósito del bicentenario. Anótese, Rodrigo, esperamos sus propuestas. Primer clivaje, el económico-productivo, del que estamos hablando. Este clivaje de estatismo, liberalismo, el capitalismo de Estado depredador, que ya se repitió de la década del 50, 60, es el mismo capitalismo de Estado que ya está claro que no funcionó. No se transformó la herencia colonial de una nueva matriz productiva primario-exportadora. Sigue siendo nuestro drama centenario. Clivaje social, las brechas entre áreas urbanas y rurales, entre indígenas, no indígenas, entre los que tienen la economía formal e informal, siguen siendo determinantes, no hemos superado. Tanto así que hoy día la pobreza está superando el 49%, y nadie habla ya de eso, ¿no? Que me parece una cosa rara. Entre pobreza extrema, que es el 11 y pico, y la pobreza moderada, la mitad de los bolivianos estamos en condiciones de pobreza. Ojo, y este es un elemento que tiene que resolverse hacia adelante. La crisis medioambiental, por supuesto, 10 millones de hectáreas calcinadas, implica superar esto del extractivismo depredador y ese conservacionismo ambiental. Hay que ver ahí políticas claras. El clivaje político institucional lo hemos visto, institucionalidad democrática versus autocracias hiperpresidencialistas que se han generado en este último tiempo y en el tiempo pasado también, ausencia de independencia de poderes, este sicariato judicial versus justicia independiente, son los temas que tenemos que resolver. El clivaje territorial, por supuesto, ya lo hablaste, centralismo versus descentralización, hemos pasado de la ilusión federal en el siglo XX, XIX, que dejó de hablarse, para la municipalización del país, autonomías reales y tuteladas ahora, un retorno a una retórica federal y aparentemente un consenso de profundizar las autonomías. El clivaje identidad nacional popular, que es el que tenemos que resolver, que ha sido introducido por el MAS en estos últimos 20 años. Esto del Estado plurinacional y la República. Yo siento a mucha gente que habla en contra del Estado plurinacional cuando es algo que no existe, que el MAS lamentablemente ni lo percibía, no lo conocía. Fue una apropiación del movimiento al socialismo. Por tanto, es un tema que tenemos que resolverlo. El carácter del Estado es plurinacional, pero tiene que obrarse en consecuencia, además de autonómico. Y finalmente, el clivaje internacional. Hemos pasado de la diplomacia de cóctel de antes del 2005 a la diplomacia de los pueblos ideologizada, que nos ha dejado cada vez más aislados. No tenemos ningún tipo de diplomacia que contribuya al desarrollo del país porque tenemos amistades ideologizadas, y eso no puede pues ningún país en un mundo globalizado resolver los problemas solamente con ideología. Estos son los 7 clivajes que tendrán que debatirse, y quien presente alternativas y que nos ofrezca resoluciones para cada uno de estos clivajes, pues esperemos que la ciudadanía condense su respaldo a alguna de las propuestas para generar la suficiente gobernabilidad y definitivamente cambiar el país en las próximas elecciones. Muy bien, de esta manera, amigos de todo el país, último y al último segundo sigue en campaña. Clivaje, la patria. No se olvide de eso, Fabián, la patria.
Muy bien, con ese añadido de parte del senador Rodrigo Paz, llegamos a la finalización de Diálogo en Panamericana este fin de semana. Agradecemos la presencia de nuestros invitados especiales. Reiteramos al senador Rodrigo Paz, al diputado Sandro Ramírez y también a don Fabián Jaksic. A nombre de la dirección de Panamericana, la planta ejecutiva y quien les habla, José Luis Flores, el compromiso de que el programa retorna el siguiente fin de semana. Permiso. Diálogo en Panamericana. La radio agradece por la atención prestada al programa de hoy. Les invitamos a la próxima entrega del Departamento Periodístico de Panamericana, cuando anunciemos. Diálogo en Panamericana.